Mateo capítulo 9, y cuando usted tenga la cita me dice amén. Mateo capítulo 9, y vamos a leer del 1 en adelante. Amén. Sean bienvenidos todos. Ahí abra su Biblia, por favor. Abra su Biblia y juntos vamos a recibir lo que el Señor tiene para nosotros en esta hora. Que Dios añada mucho más bendición a su bendita y santa palabra, y que los que vamos a recibir hoy, hermano, tengamos nuestro corazón, todo nuestro ser dispuesto a lo que el Señor tiene, y los que también, hermano, nos escucharán. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Mateo 9, capítulo 9, versículo 1 al versículo 8. Lo leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, de su Espíritu Santo. Dice así: y subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí: este blasfema. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él, levantándose, se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Gloria al Señor. Vemos aquí una vez más el Señor en su ministerio, hermano, con este paralítico. Vemos cómo el Señor, cuando Él estuvo, hermano, hace más de 2000 años, en medio de los hombres, cuando se movía de ciudad a ciudad, de comarca en comarca, de aldea en aldea, y muchos eran, hermanos, recibían de parte de Dios muchos beneficios. Unos eran, hermanos, liberados de demonios, otros eran sanados, otros, pues aquí vemos esta escena. Entonces Dios hizo mucho bien a toda esa gente y lo sigue haciendo. Entonces, pero lo que yo quiero enfocar hoy, hermano, es esta frase, esto que dice el Señor, y hace la pregunta y dice: ¿qué es mayor? ¿Qué es? Hizo una pregunta porque lo empezaron a juzgar, y unos dijeron: está blasfemando, porque ellos, hermano, estaban viendo a Jesús solamente, hermano, como un hombre, pero, hermano, Jesús estaba haciendo la obra por la cual enviaron. Entonces dice: nadie puede perdonar pecados, solo Dios. Pero ahí vemos, por eso la pregunta es, hermano, que nosotros creemos que Jesús es Dios. Dice usted conmigo amén. Jesús es Dios, ¿verdad? No como lo dicen otras sectas, ¿verdad? Que dicen: sí, Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, los musulmanes a Jesús lo tienen como un profeta nada más. Fue un profeta que hubo, pero, hermano, no, ellos no le dan la importancia. Fue un profeta. Hay otras sectas que dicen: Jesús es el Hijo de Dios, pero Él no es Dios. Entonces, ahí nos damos cuenta, hermano, que esa gente no le ha amanecido, ¿verdad? Otros dicen: sí, creemos que Él es el Hijo de Dios, pero aquí vemos, hermano, cuando alguien quiere decir: solo Dios tiene la autoridad para perdonar pecados, pues aquí les estaba demostrando. Entonces, le dice el Señor en estos versos, ¿verdad? Vio, hermano, la fe de aquellos hombres que llevaban a aquel en la camilla, lo iban, hermano, para que recibiera sanidad. Pero Dios, que conoce y sabe la condición
de cada uno de los seres humanos sabe que el pecado lo está consumiendo en su alma y en su cuerpo, lo está consumiendo ese pecado o esos pecados que tiene. Por lo tanto, el Señor le llega a lo profundo y le dice, ¿qué es mayor? Paralítico, toma tu camilla y vete, o tus pecados te son perdonados. Hizo la pregunta el Señor. ¿Por qué? Porque nadie nos puede a nosotros perdonar nuestros pecados. Nadie. O sea, son miles y miles y miles de pecados que Dios te perdonó a ti y me perdonó a mí. Dice que cuando venimos a Cristo, Él nos perdona todos nuestros pecados y los va y los entierra en lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Entonces, ¿quién tiene esa autoridad, esa potestad? Solo Él, solo el Señor. Usted y yo podemos perdonar a un hermano una falta, ¿verdad? Qué sé, un enojo, cualquier problema, pero estamos hablando, hermano, de perdonar una falta, como la Biblia dice, que nos perdonemos los unos a los otros, pero aquí estamos hablando de algo mayor y grande, que es que solamente Jesús tiene el poder y la autoridad para perdonar pecados y para declarar a alguien libre de su culpa. Solamente, hermano, el Señor puede hacer eso, declarar a alguien libre de su culpa. Entonces, aquí rápidamente vemos que el paralítico, ¿cuál era su necesidad urgente, hermano? ¿Cuál era la necesidad urgente que tenía ese paralítico? Viéndolo humanamente. Humanamente era que quería caminar. Quería dejar, hermano, de estar entelerido, qué sé yo, ¿verdad? Que cómo estaba, ¿verdad? Tal vez pues paralítico. Entonces la necesidad urgente de él era que quería dejar esa camilla, quería levantarse y pararse y caminar como sus demás amigos, y ir donde él quería. Esa era su necesidad urgente. Pero como Dios conoce lo mejor que necesitamos, Dios no nos va a dar lo que necesitamos. Perdón. Dios no nos va a dar lo que queremos, sino lo que necesitamos. Dios te va a dar a ti lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Entonces aquí el paralítico quería, o los amigos del paralítico lo que querían era que pues se levantara de esa camilla. Les daba lástima verlo ahí, hermano, en esa camilla tirado, sin moverse. Pero Dios, que llega a lo más profundo, dijo, bueno, su necesidad de esta persona es que sus pecados. Porque cuando alguien está en una vida así digamos, de sus pecados, lo tienen enredado, esos pecados lo llevan a estar en una vida, hermanos, en una vida muerta, en una vida que hasta su propio cuerpo está sufriendo las consecuencias de sus pecados. Hay quienes saben que ya el hígado ya no le está funcionando al 100, porque no deja, hermanos, de beber. Y lo sabe bien, pero dice, bueno, de vez en cuando otra. Y al final de cuentas, le va a cobrar factura a eso, ¿verdad? Le va a dar cirrosis, ¿qué tanto? Le puede pasar. Entonces, pero como Dios conoce la condición de cada quien, tal vez alguien necesita sanidad, pero Dios dice, no, es más grande que te perdone tus pecados. Porque aquí te puedes levantar de la camilla y te declaro sano. Te vas, pero te vas muerto en tus delitos y pecados. Y estás destinado a la condenación eterna. Tu cuerpo fue sano, pero tu alma se perdió eternamente. Entonces, ¿qué es más grande? Que tus pecados sean perdonados. ¿Qué es más grande, mi amado hermano? Que esas cadenas de pecado que, hermano, destruían nuestro vivir, nuestro caminar. Usted sabe que muchos llegan a la vejez porque llevaron una vida desordenada, una vida, hermano, de derroche, una vida de, hermano, de pecado, de desórdenes, de perversión. Y cuando llegan a su vida adulta, ¿sabe qué? Ya no desean ni vivir porque están, hermano, todos afectados de salud. Están porque son las consecuencias que han vivido. Entonces, rápidamente aquí, lo que quiero yo llevarlo a usted en esta mañana o en esta hora que estamos aquí y a todos los que nos escuchan, es que qué maravilloso y qué grande es
que Dios te declare libre, libre, sin culpa de tus pecados. ¡Qué maravilloso! Porque déjeme decirle que cuando nosotros, como cristianos, o los que no han tenido un encuentro con el Señor, están en pecado, su pecado lo acusa. Su pecado lo lleva, hermano, a la perdición. Su pecado lo hace, hermano, esconderse. Su pecado le hace apartarse. Su pecado, hermano, le hace ya no seguir buscando de Dios. Prefiere seguir en su pecado. Pero ¿qué dice el Señor aquí? ¿Qué dice el Señor? Que es mejor que nuestros pecados no sean perdonados. Es mejor que si yo le he fallado al Señor, he pecado, he hecho lo malo conociéndolo de Dios. Yo quiero que el Señor me perdone este pecado, porque este pecado me está consumiendo, este pecado estoy teniendo una acusación fuerte, me siento hasta condenado, me siento culpable. Entonces viene el Señor y dice, yo tengo poder para perdonar pecados, pero no quieres venir a mí. Quieres seguir en esa condición de vida. Dice el Señor claramente, si tus pecados son tan rojos como la grana, yo los hago como blanca lana. Porque el pecado, mi amado hermano, el pecado es más fatal, si podría usar esa palabra. El pecado es más terrible que un cáncer que da en el cuerpo. Porque el cáncer que da el cuerpo deteriora a la persona, deteriora su salud, deteriora su físico y al final, hermano, lo mata. Mató el cuerpo. Pero el pecado es mayor que eso. Porque el pecado no solo mata el cuerpo, sino puede matar el alma y estar en una condenación eterna. Por eso es importante venir a Cristo. Es importante que nosotros, hermano, que conocemos de Dios, estemos siempre a cuentas con Dios. Hermano, ¿quiénes de los que hemos conocido del Evangelio y estamos en Cristo, no pecamos? Alguien que levante la mano que diga, hermano, yo desde que me convertí ya no peco. Pues le vamos a dar el número 1, del mentiroso más grande que puede haber. Porque la Biblia dice que si nosotros decimos que no pecamos, ofendemos a Dios. Pero estamos hablando de pecar por nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Usted peca de repente pensando mal de cierto hermano. Dice, este hermano, no lo dice, pero en la mente, ¿verdad? Dice, este hermano me dan ganas de cachetearlo. Pero no lo decimos. Ay, esta hermana me cae, me repatea el alma cuando la veo. ¿Estamos pecando? No lo decimos, pero ya estamos pecando con pensamiento. Falla, perdóname, Señor, porque estoy pensando, perdóname. O sea, hablamos de ese pecado, no de pecados que deliberadamente se hacen cuando ya conocemos del Señor. Como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que hermano, que ya aquel que quiera tener por inmunda la sangre de Cristo, que ya conociendo de Dios, hermano, sabe bien que está en adulterio. Sabe bien que ese pecado, hermano, lo va a llevar, es una mayor condenación. O sea, algo que nosotros, hermano, no lo estamos, digamos, analizando, fabricándolo, pensándolo, voy a hacer esto y esto, sino que a veces pecamos con palabras, ¿verdad? Ofendemos con palabras. De repente por hacerle la broma a un hermano, ¿verdad? Por hacerle la broma a un hermano, es una broma, pero la broma se hizo en una ofensa, ¿verdad? Tal vez le está haciendo la broma, le dice, hermano, ¿verdad? Le dice, qué hermoso se ve. Ay, gracias. Pero el hermano está pensando porque se ve guapo. No, se ve hermoso porque está barrigón. Entonces dice, no, hermano, no, así no, ¿verdad? Entonces, de una manera o de otra podemos ofender. Dice la Biblia, el que no ofende con palabras o con hechos es un hombre perfecto. Entonces nos enojamos. ¿Cuántos de aquí ya no se enojan? Ay, hermano, sí, a veces somos de mecha corta. ¿Ah? Calla, hermano, rapidito, no se le puede decir nada al hermano porque se pone, pero, ¿verdad? Entonces, a veces hay situaciones que se enoja, se molesta.
Ni se despidió el hermano. ¿Qué pasó? Se enojó. No quiso ni despedirse. O la hermana, qué sé yo. Entonces ofendemos y ¿sabe qué? Entonces uno dice, ¿sabe qué? Le debo una disculpa, hermana, que la otra vez la dejé con la mano estirada. Usted me estaba saludando y me fui por otro lado. Cosas que pasan, ¿no? Pero entonces, a lo que yo lo quiero llevar aquí es a este acontecimiento. Que este hombre no podía por sí solo. Este hombre tuvo que buscar la ayuda de sus amigos para que lo llevara. Oyeron que Jesús estaba ahí, hermano, y sus amigos se pusieron, hermano, rápido al servicio y lo llevaron porque sabían que Jesús lo podía sanar. Pero no, hermano, sabían ellos, sus amigos, verdad que este hombre pues no iba a tener esa experiencia como ellos esperaban al principio. Entonces, así es, hermano, cuando el Señor muchas veces no sana a alguien, es porque a Dios le interesa más tu alma, Dios le interesa más tu corazón que el cuerpo. Pero no quiere decir que el Señor no puede sanar. Sí, claro que sí, porque Él vino a sanar, Él vino a liberar, Él vino a perdonar. Todo lo que le interesa al Señor es nuestra alma, a que no estemos en una condición de pecado, porque cuando, hermano, alguien cae en pecado, hermano, suceden muchas cosas, terrible lo que viene a la vida de una persona. Por eso es que hay, hermano, muchos de nuestros hermanos que se alejaron, se apartaron alrededor del mundo, ¿verdad? En diferentes países, en diferentes naciones, hay miles y miles y miles de hermanos que conocieron del Señor, pero se apartaron por X o Y razón. Y unos hermanos tienen pena de regresar, otros hermanos aunque quieran regresar no pueden porque otra vez están esclavos de su pecado, solamente la mano de Dios. Entonces, de una de otra manera, el pecado esclaviza. Y la Biblia dice claramente, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero quiero ir más adelante por el tiempo. Ahí me van haciendo señas por el tiempo. Amén. Cuando lleve 1 hora y media me avisan. Amén. Amén. Quiero leerles esto. Mire, hablando de los pecados. Dice, tus pecados, cuando el Señor dijo, te son perdonados. Esta frase significa, esto es lo que dijo Jesús, significa que Dios levanta la sentencia de condenación por los pecados de una persona y ya no la considera culpable de ellos. Le levanta la condena al Señor. Cuando le dice, tus pecados te son perdonados, quito la culpa que tienes. Te sentías culpable porque cometiste esto y esto, te quito la culpa. Porque ¿quién puede hacer eso? Solo el Señor. El que nos acusa es el adversario. El que nos condena es el diablo. Por eso es que cuando alguien, hermano, peca, debe inmediatamente correr a Cristo y pedir misericordia y apartarse. Porque el enemigo, que el Señor lo reprenda, él es el acusador, te está acusando. Ya pecaste, ya Dios no te va a perdonar. Ya cometiste esa clase de pecado conociendo de Dios. Ahora mira, mejor húndete en el pecado. Y hay quienes, hermano, hacen caso de esos dardos, de esa voz del maligno. Le dicen, ya Dios no te va a perdonar. Mira, ahora que conoces, mira lo que haces. Hermano, mientras usted y yo tenemos vida, podemos correr al Señor. Entonces, ¿cuántos pecados nos han perdonado? Cuando usted vino a Cristo, yo vine a Cristo, hermano, ¿se acuerda usted el número de sus pecados? Nadie, en absoluto nadie se acuerda. Son de miles y miles y miles de pecados. Son innumerables. Ahora, que ya estamos en Cristo y pecamos. O sea, tenemos que nosotros, hermano, cuidarnos. Ahora que ya nos quitaron la culpa, ahora que ya nos declararon a nosotros libres de esa sentencia que estaba sobre nosotros, ahora yo tengo que caminar, hermano, rectamente delante de Dios.
Sé que hay cosas que todavía necesito rendir a Dios, yo se las entrego. Entonces, aquí vemos algo bien importante, que vale la pena mencionarlo y decirlo, que a veces hay gente que lo único que está buscando del Señor, como aquí buscaron a Jesús. Hay gente que solo está buscando al Señor para que lo sane de una enfermedad de su cuerpo, pero no quieren nada más. Yo fui porque quería que oraran por mí, porque yo ya no quiero estar con esta enfermedad. Yo fui porque yo necesito sanidad. ¿Y qué pasa? Hermano, Dios en su misericordia los sana, pero no perseveran en el Evangelio. No han tenido el perdón de sus pecados. Entonces solo buscan a Jesús por un beneficio nada más, pero no quieren pagar el precio. Entonces, como Dios, que es grande en misericordia, Dios, hermano, le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Porque, hermano, Jesús lo podía sanar ahí, como lo sanó. Levántate, toma tu camino y vete. Ya estuvo. Pero a Dios le interesa tu alma. Al Señor le interesa tu vida. Por eso es que dice, tus pecados te son perdonados. Entonces, muchos hermanos han recibido sanidad de parte de Dios. Muchos han recibido, hermano. Usted escucha testimonios de hermanos, de mujeres, varones, que Dios los sanó de cáncer. A otro Dios los sanó de SIDA. A otro los sanó de una enfermedad, estaba desahuciado. Dios los sanó. Dios hizo grandes milagros, los sanó. Pero, déjeme decirle algo, no todos siguen perseverando en el Evangelio. Hay quienes el Señor, los hermanos, ya estaba desahuciado, pero lo levantó el Señor y un tiempo estuvo y se apartó. Se alejó, se fue. Entonces, Dios lo que quiere, hermano, es que nosotros seamos libres de nuestros pecados. Porque la sanidad del cuerpo es necesaria, sí, claro que sí. Hermano, claro que sí. Pero Dios lo que le interesa más es tu alma y mi alma. Que nosotros no estemos, hermano, ¿verdad? Siendo culpables delante de Dios por haber rechazado el mensaje, por, hermano, haber abandonado al Señor, ¿verdad? Porque la sanidad viene del Señor, pero no es garantía. No es garantía. No es garantía la sanidad. Y ejemplo de esto, los 10 leprosos. ¿A cuántos sanó el Señor? ¿Solo a uno? Sanó a todos los leprosos. Pero solo uno regresó agradecido, mire. Por eso no es garantía la sanidad. Hay muchos casos en que Dios ha sanado a esa persona y mire, otra vez vuelve allá al cielo, otra vez allá. Y nomás vuelve otra la enfermedad, ahora sí, hoy sí me va a firmar, ahora sí, dice. Otra vez el Señor lo sana, hermano, y vuelven a lo mismo. Entonces, es importante entender esto, que solo Jesús tiene el poder para perdonar los pecados. Tenemos nosotros, hermano, aquel, ¿verdad? Aquel que todo lo puede. Tenemos al Señor que te dice a ti, ya no te culpes de ese pecado, ya te perdoné, ¿por qué te sigues culpando? ¿Por qué te sientes condenado o condenada si yo ya te perdoné? Porque muchas veces, hermanos, nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Nosotros seguimos acusándonos tal vez de ese pecado. Entonces, dice aquí que el perdón de los pecados se obtiene cuando una persona reconoce el daño que ha causado y sufre por el dolor que ha provocado. Esa es una persona, hermano, que ha recibido el perdón de Dios. Dice, ¿cuánto daño hice? Sinceramente, mira cómo está mi familia. Mira cómo están mis hijos. ¿Cuánto daño hice, Señor? ¿Cuánto daño? Pero el Señor lo perdonó. Pero las consecuencias las tiene ahí. Vamos, un ejemplo a la palabra. ¿Verdad? Siempre tomamos ejemplos, hermanos,
¿verdad? Casos que sucedieron, que salieron a luz. Por ejemplo, David dice que, hermano, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero usted y yo sabemos que él pecó, ¿verdad? Él tomó la mujer de Urías y hizo muchas cosas. Un pecado lo llevó a otro, a otro, a otro. Fue una cadena. Entonces, y usted lo ve en el Salmo 50 o 51, donde él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud es mi piedad, borra mis rebeliones, contra ti, Señor, he pecado, mi pecado siempre está delante de ti. Y hermano, está él arrepentido. Dios lo perdonó, pero él era un hombre, hermano, que conocía. Dios lo perdonó, sí, pero no le evitó la espada en su casa. Las consecuencias, no le evitó la espada. Su hijo Absalón se rebeló contra su padre, contra él, y tomó sus concubinas. Se rebeló contra su padre. Sus otros dos hijos, hermano, uno de ellos abusó de su hermana. Mire la espada, la espada. El hijo que tuvo con la mujer de Urías, se murió. O sea, la espada, no se va a quitar la espada de tu casa. Entonces, por eso es importante, mis amados hermanos, que nosotros que conocemos, hemos tenido pues la experiencia de que nuestros pecados hayan sido perdonados, que nosotros, hermanos, nos cuidemos cada día de no dejar, hermano, que pecados, hermano, gobiernen nuestra vida, ya que conocemos de Dios, ¿verdad? Ya sabemos. Entonces tenemos que cuidarnos de decir: este pecado no va a reinar en mi cuerpo. Este pecado no va a reinar en mi cuerpo. Yo debo de presentar mis miembros a Dios como miembros de justicia, dice Romanos 12. Este es vuestro culto racional, que os presentéis, ¿verdad?, como un sacrificio vivo a Dios, presentando nuestro ser. Entonces debemos nosotros tener ese cuidado, porque el pecado separa. El pecado, por eso que el Señor reprenda al diablo, hermano. Si algo persigue el enemigo, es que usted y yo perdamos la comunión con Dios. Porque perdiendo la comunión con Dios, hermano, lo tenemos perdido todo. Porque un cristiano que no ora, un cristiano que no tiene intimidad con Dios, un cristiano que no busca al Señor, un cristiano que no está conectado con el Señor, hermano, ¿cómo va a estar fortalecido? ¿Cómo va, hermano, a resistir a las tentaciones? ¿Cómo es que va a resistir a las artimañas del diablo si no está sometido a Dios? No podemos. La Biblia dice, el apóstol Santiago dice, someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Entonces necesitamos nosotros cuidarnos, ¿verdad? Hay hermano, ¿verdad? Hay ofertas, hay tentaciones, hay cosas que se te presentan y dices: tengo la oportunidad de hacerlo, pero no lo voy a hacer. Me estoy guardando porque muchos pecados me ha perdonado mi Señor y yo tengo que honrar a mi Señor. Yo estoy agradecido con Dios. Yo quiero consagrarme más. Yo quiero apartarme para mi Dios. Entonces quiero leerle rapidito, hermano. Mire las cosas que pueden pasar cuando nosotros nos descuidamos y el pecado, hermano, nuevamente empieza a tomar, hermano, terreno y control en la vida del cristiano. No fue de la noche a la mañana, fue algo gradualmente. Primero, hermano, es una mentirita blanca, ¿verdad? Después, este dinero me quedo con él, ¿verdad? Después otro dice: mira, es una botellita nada más la que me tomo, así chiquitita, no, tranquilo, no va a hacer nada. Y esa botellita creció, a tal punto que fue a parar a la prisión, golpeó a su esposa, perdió su matrimonio, perdió su trabajo y se está muriendo. Le estoy contando realidades, que estuve con esa persona y que es mucho mayor que yo. Pero años atrás se le dijo: mira, es que, no hombre, si eso nomás para relajarme. Entonces, cuando uno se da cuenta que eso se va a acrecentar. Entonces, no es de la noche a la mañana que la persona cae en pecado, es poquito a poco.
De repente, hermano, le gusta, suspira por el mundo. Ay, cuando yo estaba en el mundo. Uy, si usted me hubiera conocido. Yo era de aquellos que pues, el mero mero de la fiesta. Y allá y decían, ahí viene el que hace fiesta. Y ahora en la iglesia no quiere ni cantar, ni levanta manos. Entonces algo está pasando. Entonces, hermano, ¿para qué recordar las cosas del mundo? No quejamos como Israel, que ellos se recordaban de allá de Egipto. Y mire, todo eso desagradó a Dios. Tenemos que tener cuidado. Por eso el Señor le dijo a Caín, Caín, déjeme parafrasear esto. Dios sabía que Caín había matado a su hermano Abel. Dios lo sabe todo. Pero le estaba dando la oportunidad a Caín. Caín, ¿dónde está tu hermano? Dios sabe. Por eso, hermano, cuando alguien dice, hermano, quiero que oren por mí, por alguna petición. ¿Cuál es la petición? Dios la sabe. No, hermano, así no. Usted diga cuál es la situación. Ahora, si es algo privado, claro, no lo va a hacer público. Pero hay una petición, hermano, quiero que oren porque dice que tengo una lucha en el trabajo con alguien y estoy a punto de, tal vez, de ponerme violento, por decir algo, ¿no? Amén, oramos, hermano. Pero casi hay gente que Dios lo sabe, dice. Entonces, Dios sabía que, hermano, Caín había matado a Abel, sí. Porque Dios le estaba dando una oportunidad que él hablara, que dijera, no dijo nada. Le dice Dios, le pregunta, ¿dónde está tu hermano Caín? Ahí era para arrepentirse. Perdóname, Dios mío, maté a mi hermano, lo maté. No, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Fíjese cómo se pone una persona en pecado. Cuando alguien está en pecado y tú lo vas no a exhortar, sino solamente, hermano, tal vez querer tomarte una taza de café con él o ella, rapidito, y ¿qué me va a decir pues? Dígamelo ya. No le voy a decir nada, solamente tomar una tacita. A ver, porque anda en pecado, anda mal y ya quiere, hermano, los trancazos. Así se pone la gente que está en pecado, cristiano que dice, ¿y ahora qué me va a decir pues? Dígamelo rápido pues, porque... No, cálmese. Si el que está bien con Dios, hermano, no tiene por qué atemorizarse. Dicen allá afuera, el que nada debe, nada teme. Pero si ando mal, rapidito, a ver, dígame, a mí dígamelo, que no me tengan ascuas, dígamelo ya. No, espérese. Entonces, ¿qué dijo Abel? ¿Acaso guarda de mi hermano? Mire qué abusivo, hermano. Y era con Dios. Otra vez el Señor le dice, Abel, la sangre de tu hermano clama por justicia. Era para que se volviera a arrepentir, no lo hizo. La tercera vez, mire qué tremendo, le dice Dios, Caín, el pecado está a la puerta. Todavía tú te puedes enseñorear de él. El pecado te quiere abrazar y te quiere esclavizar y te quiere... Le dijo Caín, el pecado está a la puerta. Todavía puedes enseñorearte del pecado. Y no quiso. Entonces le dijo, maldito serás. ¿Cómo es posible, hermano? La Biblia dice en Hebreos que el pecado fácilmente nos envuelve. Dice Hebreos que nos despojemos de todo peso, de toda carga y de pecado que fácilmente nos envuelve. Porque el pecado es deleitoso, hermano, al paladar, digo a los ojos, aún al paladar. Pero el pecado es deleitoso. Y uno lo mira y dice, ay, le pongo un ejemplo, si usted tenía muy en alta estima o tenía a algún cantante del mundo que era, pero que esas canciones le tocaban el corazón, y cuando usted lo oye, está en concierto y cuando lo oye, hermano, se acuerda de, ay, de esas eran las que me hacían llorar, esa es la que me sacaban el sentimiento. ¿Qué está haciendo su alma? Mire cómo el pecado es, hermano, atractivo, pero uno dice, no, Señor, yo soy de Cristo, no voy a hacer eso. Entonces, mire en qué condición se encuentra alguien que no quiere dejar su pecado. Hay gente que muere en su ley. Voy terminando. Hay gente que muere en su ley. Cuando digo en su ley mueren en su pecado. Conocedores del Evangelio,
conocedores de Dios, pero ¿sabe qué? Dios le dio mucho tiempo para que se arrepintiera. Pasaron los años y no lo hizo. Entre más se tardó, más enraizó ese pecado, más agarró terreno. Y cuando quiera él hacerlo o ella, ya es muy tarde. Le cuento esta experiencia. Una madre y una hija. Ahí estuve yo presente. Y digo yo, pues es increíble lo que es eso, hermano. La mamá muriendo en agonía, yo estando ahí en el hermano en el hospital, al lado en la camilla, la hermana muriendo, y ella estuvo aquí con nosotros un tiempo, muriendo, y le dije a la hija ya de 30, 40 años, de hecho trabajaba de cajera en un banco, le digo, su mamá le está pidiendo perdón, su mamá le está pidiendo perdón, llorando, y le digo, la hija le digo, no te perdono. No te voy a perdonar y siempre te voy a odiar. Viene una compañera de ella y le dice, ¿cómo eres tan ingrata? Le dijo, yo estuve presente ahí. La agarró, le dijo, ¿cómo eres tan ingrata? Y la otra muchacha inconversa, compañera de trabajo, llorándole, ¿cómo eres tan ingrata? Se está muriendo tu mamá y no la vas a perdonar. No la perdonó. Hay gente que se muere en su ley. Hay gente que, hermano, mire, vale más su orgullo. Y resulta que ella estaba así por una mentira que el padre le metió. El padre le metió y hermano, le llenó de tanta mentira a la muchacha que su mamá las había abandonado porque se fue con otro hombre. Y no fue así. El hombre le pegaba a la señora, a la hermana. El hombre la golpeaba. El hombre le pasaba a otras mujeres. Ella le aguantó muchas veces hasta que ella decidió irse. Pero no le permitió que se fuera la niña. Estaba y el papá dijo que se había ido con otros hombres. Le envenenó el alma. ¿A qué lo quiero llevar? Que hermano, mientras hay esperanza, mientras está la gracia de Dios, corramos a Cristo que nos perdona. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Escucha, hermano, no hay pecado que Dios no pueda, que el Señor no pueda perdonar. No importa lo que hayas hecho. No importa que ahora conociendo a Dios estás en pecado o estás practicando pecado. El Señor te dice que Él es amplio perdonar. Mientras hoy, hermano, está la gracia de Dios, Él te puede perdonar. No hay pecado. Hermano, no hay pecado tan grande que no se pueda perdonar. El sacrificio de Cristo fue mucho más grande que Él pagó. Entonces, pero Él quiere perdonar. Pero ¿qué pasa? Muchos dicen, no, estilo Caín. Quieren quedarse con su pecado, quieren vivir en pecado. Y el Señor dice, yo tengo el poder para perdonar y declararte libre. Ya no te acuses más de tu pecado. Hay gente que se ha quitado la vida porque, hermano, tanta fue la condenación y la culpa que se quitaron la vida. Porque los hallaron culpables, pero ahí está el Señor que nos está diciendo. Entonces le quiero leer esto rápidamente. Mire lo que pasa. Dice, cuando nosotros nos descuidamos, hermano, y pecamos, y no vamos a Cristo, mire lo que hace. El pecado hace raíz, hermano, cuando alguien no lo confiesa. Hace raíz y de ahí vienen los males. A veces dice, ¿por qué es que estoy así? Hay que ver. Por eso dice el apóstol Santiago, dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos para que ore. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Entonces es una delegación, pero mire, le serán perdonados. Puede que hay gente que esté enferma, no todos los casos son iguales, son diferentes. Hay personas que se enfermó porque se descuidó. Hay personas que se enfermó porque no se alimenta bien, qué sé yo. Hay personas que se enfermó porque en pecado. Entonces, pero hay que ver las causas. Entonces, mire qué pasa aquí. Hay que mostrar, hermano, nosotros el perdón para sanarnos internamente. Si alguien te ha hecho algo a ti, perdónalo de corazón. Perdona de corazón. Perdón es olvido. Para que no guardemos resentimiento. Porque eso daña nuestros órganos internos. Entonces, ¿qué es más importante, hermano, aquí? Que el Señor hizo la pregunta. ¿Sanar a un cuerpo o que la persona siga muerta en sus delitos y pecados? Es mayor perdonar pecados. Entonces, cuando un hombre o una mujer sus pecados le son perdonados por el Señor,
se convierte en un hijo de Dios y una hija de Dios. Y muchos dicen, yo soy muy pecador, así cuando vamos a llevar la palabra nos dicen, yo la verdad no merezco el perdón de Dios. Le digo, sí, para eso vino Cristo, para morir por el más vil pecador. Entonces, mira, si tú confías en tus pecados y te arrepientes, hoy vienes, ¿verdad?, al perdón que el Señor te da, vienes a ser hijo de Dios. Has reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, por eso es importante, hermano, que para terminar quiero decirle, nosotros tenemos que tener, como creyentes, como hijos de Dios, debemos de tener fervientemente, hermano, esa fe de decir, Señor, me perdonaste mis pecados, no me voy a dejar acusar por nadie más. Ahora soy libre para servirte. En un tiempo te pudieron haber conocido como el bochinchero de la iglesia. La bochinchera, ¿sabe qué es eso? La chismosa, pues, o el chismoso de la iglesia. Pero ya cambió, ya no es él. Sí era. Me arrepentí, le pedí perdón al Señor. Y eso fue donde estaba, pues ya no soy. Entonces, ya, hermano, eso quedó atrás, por decir algo. Pero el único que te puede perdonar todos tus pecados se llama Cristo. Nadie más, hermano, nadie más, ¿verdad? Por eso hay una religión, hermano, imperial que dice que el que está ahí, hermano, con una sotana negra le perdona sus pecados. No, solo Cristo Jesús te perdona tus pecados. Él es el único santo. Él es el que murió, resucitó, y Él fue el que, hermano, le dijo a aquella mujer, mujer, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Por eso hoy, en este tiempo, en este día, Dios quiere perdonar pecados. Probablemente hemos venido cargando con eso, hemos traído eso. Dios te dice, no sigas más con eso. Hoy es el día, mañana no lo sabemos. Por eso es importante, hermano, que solamente en el Señor podemos encontrar el perdón de nuestros pecados. Para que usted y yo podamos alabar a Dios con libertad. Para que usted, donde quiera que ande, hermano, aunque vengan sus acusadores, aquellos que lo condenaban, eso ya le resbala porque usted ya está libre. No dependemos de lo que dice la gente, sino lo que Dios dice de mí. Entonces es importante, pero hoy en día, hermano, muchos no quieren el perdón de sus pecados. Muchos hoy, dice la Biblia, no quieren venir a la luz porque aman más, hermano, las obras de las tinieblas. Muchos les dicen, ven a Cristo y salvo serás. Ven, Él hoy perdona tus pecados. No importa lo que hayas hecho, Él perdona tus pecados. Muchos a veces dicen, ¿verdad? Tal vez no con palabras, sino con sus hechos. Mi pecado es muy grande. Mi pecado es muy grande. No tengo perdón. A menos que haya blasfemado contra el Espíritu Santo. Es el único pecado que no tiene perdón en este siglo ni en el venidero. Por eso terminamos, hermanos, diciendo que en el tiempo de Jesús, estos escribas, estos religiosos de su tiempo, le dijeron blasfemo, blasfemo. ¿Cómo tú te puedes hacer que perdonas pecados? Porque ellos eran unos religiosos. Ellos tenían ahí al Señor mismo y no lo reconocían. Entonces se dice, si sabemos quién es su papá, José el carpintero. Pero esa es la religiosidad que deja, hermano, la religiosidad hace al hombre bruto. No embrutece, solo con conocimiento, pero no tiene vida, no tiene experiencia. Pero hoy es el día que Dios ha hecho. Hermano, qué lindo es poder sentirse uno libre de ningún pecado. Que nadie, hermano, aunque te acuse, el Señor dice, yo lo declaro libre. Yo lo declaro libre. Donde quiera que estés, puedes estar en una prisión, puedes ir manejando tu carro, puedes estar encerrado en un cuarto, deprimido, puedes estar ahí bajo una acusación. Quiero decirte que Cristo quiere perdonar tus pecados. Levante sus manos. Pongámonos delante de Dios. Si usted quiere hoy, hermano, que el Señor, hoy que está aquí en medio de nosotros el Señor, decirle, Señor, yo no quiero seguir o no quiero caer en eso, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre que está sobre todo nombre, queremos con todo nuestro corazón, Señor, decirte
que necesitamos, Señor, que nos limpies más, que nos laves más con tu sangre, Señor. Lávanos en tu sangre, límpianos de toda maldad, Señor. Queremos ser puros y limpios delante de ti, Señor. Que ningún pecado, Señor, que ningún, Señor, acusación, que ninguna iniquidad, Señor, se apodere de mi vida, Señor. Que corro a Cristo, corro a ti, Señor, porque en ti encuentro, Señor, salvación. En ti, Señor, estoy completo, Señor. No necesito ir a cierto país, no necesito buscar a cierta persona, no necesito, Señor, ir a un lugar específico. Venir a Cristo, el Hijo del Dios viviente, que Él declaró libre a aquella mujer que estaba a punto de ser apedreada por los religiosos, que estaba a punto de que la iban a matar, y el que la podía condenar no la condenó. Le dijo: mujer, tus pecados te son perdonados. Donde quiera que estés, allá donde llegue nuestra voz, no te sigas acusando de ese pecado. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Son dos cosas importantes. No solo es confesarla, tengo que apartarme para alcanzar misericordia de Dios. Por eso, Señor, hoy en día, en este tiempo que estamos viviendo, Padre, no queremos tener nada pendiente contigo, Señor. Fallamos, sí fallamos, Padre. Pecamos, sí, Señor. Pero no queremos seguir, Padre, en ese camino, en esa condición. Queremos avanzar a ser hombres santos, mujeres santas de Dios. Hombres y mujeres, que, Señor, tu verdad sea la que gobierne nuestra vida. En el nombre de Jesús, para que aquellos religiosos, Señor, aquellos que así estaban en tu tiempo, Señor, esos maestros de la ley, Señor, ellos murmuraban, susurraban, porque decían: está blasfemando porque nadie puede perdonar pecados más que solo Dios. Ellos no conocían al que estaba delante de ellos. Por eso, Señor, hoy nosotros sabemos que tú eres el Dios. Jesús es Dios. Como le dijo el Señor a sus discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres el profeta, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso no te lo reveló carne ni sangre, Pedro, sino mi Padre que está en el cielo. Usted y yo, hermano, hemos experimentado el perdón de nuestros pecados, de haber nacido de nuevo, sabemos y conocemos que Jesús es Dios y que Él es el camino, la verdad y la vida, que no necesitamos nada más, porque en Cristo estamos completos. En Cristo, ese Cristo maravilloso que conoce tus más íntimos pensamientos. Él los conoce, los más profundos pensamientos, y Él quiere ayudarte. Él quiere extender su mano de poder para que tú y yo, hermano, no vivamos o caminemos en esta tierra con esas acusaciones. Porque el pecado, hermano, el pecado enferma. El pecado mata, el pecado daña, el pecado lleva a la condenación eterna, el pecado me separa de la comunión con Dios. Por eso, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, pedimos perdón, Señor amado, en el nombre de Jesús, que sea tu mano poderosa, Señor, obrando, en el nombre de Jesús. Y Jesús dijo: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al ver se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Por eso, Señor, nosotros no tenemos religión, tenemos a un Cristo de poder. Bendecimos a los que han escuchado esta palabra, que Dios bendiga sus vidas, y que los que estamos aquí corramos